en el Salmo 91. Si le pudiera subir un poquito, hermano, para no forzarlo. Por favor, creo que ahí está. Bueno. Sí. No sé cómo vengas hoy, hermano, hermana, joven. Lo que sí sé es que Dios sí lo sabe. Él lo sabe, incluso mejor que nosotros cómo venimos. Lo sabe a detalle. Y bueno, espero en Dios que la palabra te sea de bendición, te sea de fortaleza, de ayuda. Y esta ocasión la tendremos, la enseñanza en el Salmo 91. Por favor, versículo 1. Del 1 al 6 vamos a explicar el versículo 1, pero de verdad que este salmo está para meditarlo, para reflexionarlo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vamos a orar. Amado y soberano, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por darnos esta buena oportunidad de congregarnos, Señor. Sé que todo es por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Y, Señor, queremos aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos, Señor, bendícenos de forma espiritual. Permite, Padre, que tu gracia sea derramada en todos nosotros, Señor. Anhelamos ser bendecidos por medio de tu palabra. Anhelamos, Señor, de ti. Y, Padre, te pido, Señor, que bendigas tu palabra, bendiga los corazones y que me uses, Señor. Guíame para que todo lo que se vaya a exponer, Señor, sea únicamente, Padre, tu palabra, tu voluntad, lo que tienes preparado hoy para tu iglesia, Señor. Señor, nos ponemos todos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto la enseñanza bajo el abrigo del Altísimo. Este salmo nos da esperanza, valentía, paz incluso en el tiempo de angustia. Y saben, una de las cosas, sobre todo cuando hay problemas espirituales, en su mayoría usan este salmo. Usan este salmo y es que de verdad que está hermoso, impresionante. Vamos a analizar los primeros dos versículos. Recuerdo hace 12 años que empecé a tener problemas espirituales. No sé si los has pasado cuando sientes que te están ahorcando. Quieres gritar y no puedes. Quieres moverte y no puedes. Quieres decir, mamá, ayuda, y no puedes. Ayuda y no puedes. Bueno, en ese momento pensé que nadie había pasado o estaba pasando lo que vivía y nuestro pastor muy amado y más hermanos me recomendaron este salmo y vaya que Dios es maravilloso, sobre todo cuando se memoriza, lo recuerdas y sé que será de mucha bendición. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los primeros dos versículos contienen los 4 nombres de Dios. Y ahí empieza la abundancia de lo espiritual. El versículo 1 tiene Altísimo y tiene Omnipotente, y el número 2 contiene a Jehová.
y Dios. Pero vamos a analizar desde la palabra habita, el que habita, y ese es el primer punto, al que habita bajo el abrigo del Altísimo. La palabra habita viene de una palabra hebrea, yashab, que quiere decir sentarse, morar, permanecer, establecerse, acampar, afirmarse, persistir, reposar. Amigo mío, ¿en quién tienes tú tu refugio? ¿Bajo qué alas estás? ¿Quién es tu abrigo? ¿Quién es tu refugio? El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo, habitar significa morar, permanecer, establecerse, afirmarse en las cosas de Dios y en Dios mismo. El que habita. El que mora, el que permanece, el que se afirma. Pastor, ¿qué implica habitar? Y observe lo siguiente, el que habita significa que no todos habitamos, no todos moramos, no todos permanecemos, no todos estamos acampados al abrigo de Dios, no todos estamos afirmados en las cosas de Dios. El que habita. ¿Qué puedo hacer para habitar al abrigo del Altísimo? Este salmo no solamente es para agarrarlo en tiempo de angustia, en tiempo de problemas, en tiempo de aflicción, en tiempo donde las cosas se ponen difíciles. Esto va más allá y en eso consiste en esta mañana la enseñanza que se necesita hacer o qué debo de hacer para habitar bajo el abrigo de Dios. Vamos por favor a Juan. ¿Qué debo de hacer para morar, para permanecer ahí, para estar acampado bajo el abrigo de Dios? Juan capítulo 14, versículo 23, los que traigan sus Biblias. ¿Respondió quién? Jesús. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama y mi palabra, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos, ¿qué? A Él. Y haremos morar. El que me ama. El sacrificio de Cristo es suficiente para amar al Señor. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Quieres habitar bajo el abrigo del Altísimo? ¿Quieres estar bajo la sombra del Omnipotente? Pero cuando se trata de amar al Señor, ¿qué implica amarle, buscarle, invocarle, implorarle? Sobre todo, guardar su palabra. El que ama a Dios, mi palabra guardará. ¿Disfrutas guardar la palabra? Bueno, para guardarla primero hay que leerla. ¿Te deleitas en la palabra del Señor? ¿La guardas en tu corazón? ¿Te gozas en la palabra? ¿Te deleitas? ¿La disfrutas? Es como la miel, como para el salmista. Recuerda que el salmo lo escribió un salmista. Bueno, para él era su delicia. Amaba a Dios y guardaba su palabra. Y es ahí el problema de hoy en día.
Queremos habitar bajo el abrigo del Altísimo, queriendo hacer de la vida lo que sea, estando alejados de la palabra, estando alejados de la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos habitar bajo ese abrigo? Amando al Señor, guardando su palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Y qué dice? ¿Haremos qué? ¿Habrá alguien aquí que quiera que Dios sea su morada? ¿Qué implica, hermano? Haremos morada, y la palabra morada aquí del griego moné, que quiere decir acción o lugar, residencia. El que habita al abrigo. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Volvemos al Salmo, por favor. Vamos al Salmo 119, versículo 20, capítulo 119, versículo 93. El salmista, miren qué decía de la palabra: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Guarda la palabra, recuerda la palabra, disfruta la palabra. Versículo 103 de este mismo capítulo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Quieres que Dios sea tu morada, hermano? ¿Te deleitas en Dios? ¿Te deleitas en su presencia, en su palabra? Salmo 91. El que habita, el que mora, el que reposa, el que permanece ahí al abrigo. La palabra abrigo quiere decir cubierta, escondedero, refugio. El que habita al abrigo, en la cubierta, en el escondedero, en el refugio del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es el que quiere habitar, el que quiere estar ahí, el que quiere buscar al Señor, el que quiere deleitarse en el Señor, el que constantemente le busca. No se trata solamente de venir un día a la semana y decir: quiero habitar al abrigo del Altísimo, voy un día a la iglesia, voy a alabarle, voy a cantarle. Morar bajo el abrigo del Altísimo implica constancia, que del diario estés dándole gracias a Dios, alabando al Señor, conociendo su palabra, refugiándose en tu palabra. ¿No te pasa que en el día te la pasas pensando en Él? Vas, viajas, sales, piensas en Él, en su creación, en lo que Dios ha hecho, en cómo Dios es soberano, cómo te guarda, cómo te cuida, cómo te sostiene, cómo te provee. Y el que ama a Dios piensa en Dios. El que habita al abrigo. El que se quiere sentar con Dios, que quiere morar con Dios, que quiere permanecer con Dios, quiere establecerse en las cosas de Dios, quiere acampar bajo el abrigo de Dios, quiere afirmar su fe en Dios, quiere persistir a pesar de los problemas, bajo su abrigo, bajo su cubierta, bajo su refugio. El primer nombre aquí del versículo 1 es
el que habita al abrigo del Altísimo. Altísimo viene de una palabra hebrea, Elión, que quiere decir supremo, excelso y mayor. Esta palabra o este nombre de Dios aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 4:18 y lo expresa después del regreso de la victoria de Abraham. Y va el sacerdote Melquisedec. Vamos a Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo? Sacó pan y vino. Versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. El Dios Altísimo bendijo a Abraham, guardó a Abraham, ayudó a Abraham, fortaleció a Abraham. Fue a la guerra y salió victorioso. Abraham experimentó estar bajo el abrigo del Altísimo. Dios le bendijo, Dios le ayudó y cuando regresa le da pan y algo que tomar. Altísimo, el supremo, que significa supremo, excelso, mayor, manifestando, hermanos, su bondad, su gracia, su ayuda en la vida de Abraham, en la vida de su esposa, en la vida de su familia. ¿Qué significa estar bajo el abrigo? Abraham lo disfrutó, Abraham lo experimentó, Abraham lo vivió, estar bajo el abrigo de Dios. Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Es curioso cómo es que un hombre como Abraham, quizás unos cuantos hombres, siervos, pastores probablemente fueron, vamos. Abraham experimentó esa protección. Presenció su ayuda, recibió su ayuda, disfrutó su ayuda. ¿Por qué? Porque moraba bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Para Abraham fue una realidad. Lo experimentó, lo vivió, de tal manera que el Dios le da la victoria, él todavía le dicen, bendito sea Abraham. Del Dios Altísimo, Abraham pertenece a Dios. Vive bajo el abrigo de Dios. No solo, hermanos, la palabra habitar bajo la morada, sino también dice el versículo, la segunda parte del Salmo, volvemos al Salmo 91, versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará. Es una palabra, observe bien, que está en tiempo futuro. Morará. No dice mora. O no dice moró. Sino está haciendo una invitación, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Y la palabra morará quiere decir permanecerá, reposará, resistirá, se mantendrá. Porque mora bajo la sombra del Altísimo. El Señor no presiona a nadie, pero sí hace constantemente la invitación. ¿Quién quiere morar? ¿Quién quiere habitar? ¿Quién quiere permanecer? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es interesante, la palabra sombra bíblicamente significa amparo, y la palabra amparo en lo secular, hablando de lo secular, quiere decir es un medio de defensa que las personas tenemos para protegernos ante los tribunales.
los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando. Los amparos terrenales tienen un tiempo y tienen costo. De acuerdo al problema es de acuerdo el costo del amparo. Pero para el salmista dice que Dios era su amparo. El Señor quiere ser nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro escondedero. Y ¿sabes algo, hermano? Si tienes de amparo al Señor como sombra, como refugio, si está contigo y tú estás con Él, ¿acaso habrá alguien que pueda echar abajo tu amparo? Que pueda, ese amparo de que Dios nos da no tiene vigencia. Y si tienes ese amparo y si Dios contigo, hermano, ¿quién contra ti? ¿Quién? Aun cuando las cosas aparentemente se salgan de control, refúgiate en Dios. Aférrate a Dios, abraza a Dios. Aun cuando veas que no tienes cómo ganar un caso, aun cuando veas que todo se está derrumbando, que Dios sea tu amparo. Te vas a encontrar con situaciones donde ves que no hay solución, que no hay cómo. El consejo es que te refugies bajo la sombra del Señor. Deja que Dios sea tu amparo. Refúgiate en esa sombra del Omnipotente. Y eso es algo interesante, debes de refugiarte en Dios. Hoy en día la gente se refugia, tengo dinero, tengo un contacto en tal lugar, en el ayuntamiento, en una fiscalía, tengo el mejor amigo, el mejor abogado como mi amigo, me van a ayudar de este lado. ¿Quién es tu refugio? Generalmente la gente pone la mirada en las cosas terrenales, pero los salmistas la habían puesto en el Señor. Vamos al Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿dónde está tu refugio? ¿Dónde está tu amparo? ¿Dónde estás, hermano? Salmos 46:1. Todos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Hermano, queremos saber que Dios es nuestro amparo, fortaleza, pronto auxilio en los momentos difíciles. ¿En quién encontramos el refugio? ¿En quién? En la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente quiere decir Shaddai, todopoderoso, que todo lo que en su buena y soberana voluntad Dios quiere hacer, lo hace. En ese Dios confiaban los salmistas. Y vamos a ver un ejemplo en Génesis 17. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Versículo 1. Aquí aparece la palabra todopoderoso. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí en el temor del Señor, respetando al Señor, reverenciando al Señor, siendo perfecto, siendo maduro, haciendo toda buena obra. Y ahí andaba Abraham, se refugió bajo la sombra del Altísimo, del Todopoderoso. Versículo que sigue. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo que sigue.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Señor, ¿cómo? Mi esposa no puede ya tener familia, es estéril. Aparte, el tiempo para tener familia ha cesado. Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo es eso posible? ¿Has experimentado el poder de Dios, hermano? Recuerdo hace varios añitos aquí, enfilados orando por los cuatrillizos. Amén. Ahí vimos el poder del Señor. Qué maravilloso es Dios. Abraham se refugiaba en ese Dios todopoderoso. Vamos a ver un poquito en relación a esto. Versículo que sigue. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Abraham pudo haber dicho, híjole, ¿será posible que Dios me cumpla un hijo? Dios le concedió un hijo. Y ahí vemos el poder de Dios manifestado en la vida de Abraham y de Sara. Eran un matrimonio que se refugiaba bajo la sombra de Dios, bajo el abrigo de Dios, y estando debajo de ese abrigo, todo es posible, hermano. No pierdas en ningún momento la esperanza. No sé qué resultados te den, pero si te permaneces bajo ese abrigo, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Nada. Aun cuando no había esperanza de tener familia, Dios les dio la bendición de ser padres. Porque habitaban bajo la morada de ese Dios maravilloso. Bajo la morada de un Dios todopoderoso. Vamos al Salmo 91, por favor, nuevamente, versículo 2. Bajo el abrigo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí por primera vez, bueno, la palabra Jehová, este nombre es declarado a Moisés cuando Dios le habla en la zarza y le dice, ves a sacar a mi pueblo. Y Dios se revela por primera vez, revela su nombre. Es decir, que antes de Moisés a Dios se le conocía por Dios. Pero ahí lo expresa y aquí viene la palabra Jehová. Vamos a Éxodo 3. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Yo existo por sí mismo. Él es el eterno Dios, y así se presenta. Yo soy el que soy. Que Él existe por sí mismo y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El Antiguo Testamento, recuerden que los primeros 5 libros los escribió Moisés.
y los escribe. Habían pasado ya muchos años y ya el Génesis ve que escribe la palabra Jehová, pero Dios en el tiempo antiguo, antes de Moisés, se había revelado solamente como Dios. Y ese Dios le dice, yo soy el que soy, yo existo por sí mismo y los voy a sacar de donde están. La palabra esperanza del Salmo 91:2, volvemos por favor. Esperanza, esperanza mía. ¿Por qué el salmista le dice esperanza mía? ¿Y por qué dijo Jehová? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Porque el pueblo clamaba desde que estaba en esclavitud, clamaba, rogaba, invocaba a Dios y Dios lo rescató. Y el salmista tenía este contexto, por eso escribe, diré yo a Jehová. Aquel que se reveló a Moisés, aquel que libró a su pueblo, aquel que rescató a su pueblo, esperanza mía y castillo mío. ¿En quién está tu esperanza? Miren qué hermoso le responde el Señor. Volvemos a Éxodo. Capítulo 3, versículo 17. Miren qué hermoso es el Señor. Y he dicho, ¿yo qué? Yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y... ¿Quién es el único que puede sacarte de una tierra o en un momento de esclavitud? El Señor. Solamente Dios puede hacer las cosas imposible posible. Solo Dios. Y agárrate de esto que Dios hace con su pueblo, y aunque estas palabras se las escribió específicamente a su pueblo de Israel, si alguno de nosotros mora bajo la sombra de Dios, ten por hecho que el mismo Dios que rescató al pueblo de Egipto es el mismo que te va a ayudar en tu aflicción. Te va a fortalecer, te va a restaurar, confía en Él, refúgiate. Volviendo nuevamente al Salmo 91. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, cuando vemos esto, nos invita a que dejemos de estar tan preocupados. Deja de alterarte, deja de afligirte, sino que confía en el Altísimo, en el Omnipotente, en Jehová, en Dios, que los 4 nombres de Dios los encontramos en toda la Biblia, haciendo maravillas, obrando en beneficio de su pueblo, en todo aquel que se refugia y que mora bajo su sombra. El Salmo 91 es un salmo hermoso porque todo radica en la persona del Señor. Todo, en su carácter, en sus atributos, en sus bendiciones. Así que, hermanos, ¿quieres vivir bajo la sombra del Altísimo? ¿Y morar bajo la sombra del mismo Omnipotente? ¿Qué nos invita a hacer el Señor? A guardar su palabra, deleitarte en su palabra, a amarle al Señor. Y miren qué viene como resultado en una persona que habita bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 3. Todos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Hermanos, el que habita, versículo 1, por favor.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como iglesia, como cristiano, como familia, como hermanos en Cristo. Si no moramos bajo la sombra del Altísimo, si no estamos bajo la sombra del Omnipotente, va a ser complicado y muy difícil que las cosas imposibles se hagan posibles. Si tú como cristiano no te refugias en la palabra del Señor, va a ser difícil que logres lo que quieres lograr. La palabra es clara, el que habita. ¿Quieres habitar, hermano? ¿Quieres estar ahí? Lo mejor que hacer como cristianos es no alejarse del Señor, porque separados del Señor, nada podremos hacer. ¿Cuál es el plan que tienes? Refúgiate bajo el abrigo del Señor y verás cómo Dios te va a fortalecer y te va a ayudar. Y aún en la misma muerte, decía el apóstol Pablo, que si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor, en esta vida con su ayuda y en la otra, bajo la morada y la plenitud de Dios mismo. Así que en un lado o en otro, lo mejor que podemos hacer es estar bajo el abrigo de Dios. Amén. Espero en Dios que esto te haga reflexionar cómo puedes estar bajo el abrigo de Dios. Yo te invito a que reflexiones si te deleitas en Dios, amas su palabra, te deleitas en su palabra, te gozas en su palabra, la quieres guardar. Y bueno, vamos a entonar un canto y creo que es propicio para esta meditación. Y espero en Dios que encuentres tu refugio en Dios. Pues mi hermanos, Vamos, después me das el tiempo, tantito. Sí. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará.
a Él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Felices con Él, comunión y vida. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Me gustaría hacer una oración. Nadie en esta vida es perfecto. Fallamos de muchas formas y de muchas maneras. Y con frecuencia resbalamos. Y hacemos lo que a Dios no le agrada. Si tu vida se ha ido apartando de Dios, alejando del Señor, has rechazado un poco el abrigo de Dios, Dios lo sabe. Y Dios te hace en esta mañana una invitación: acércate, vuelve a mí, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa de Dios es buena, la promesa de Dios es verdadera. Él cumple lo que promete, y le ha prometido a aquel que quiere habitar bajo su abrigo un amparo, y ese amparo es por medio de Dios. Me gustaría hacer una invitación, vamos a orar. Me gustaría orar por todo aquel que reconoce que ha resbalado y se ha alejado del Señor. Vamos a orar todos. Nuestro amado y soberano Dios, tú conoces perfectamente nuestra vida, conoces nuestras debilidades, conoces nuestras obras, conoces nuestros pensamientos, buenos y malos, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sería un buen momento, Señor. Permítete retomar el camino, incorporarte en el camino. Dios te hace hoy un llamado a que te acerques, porque quiere ser tu amparo, tu refugio, tu pronto auxilio. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: yo, Señor, pastor, ayúdame a orar? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor le bendiga. Dios les bendiga allá atrás. Dios les bendiga. Me he alejado del Señor. He cometido varias faltas, Señor. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, restáurame, renuévame. Fortalece mi fe, Señor. ¿Habrá alguien más que quiera que ore por él? Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios es soberano y conoce lo que estás pasando. Soberano y amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque día con día nos hace la invitación a permanecer cerca de ti, a permanecer bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Perdónanos, Señor, porque te ofendemos, te fallamos, te entristecemos y te lastimamos por medio de nuestros actos. Endereza nuestras veredas, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Reconocemos que somos pecadores y por eso venimos a ti, Señor, por medio de la oración, creyendo, Señor, que estás ahí, escuchándonos, que estás al pendiente de esta oración que hace tu iglesia en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos limpies, que nos ayudes, que nos restaures y que permitas, Padre, que nos permitas estar bajo el abrigo tuyo, Señor. Ayúdanos a retomar tu palabra, a retomar esa oración continua que traíamos, a retomar esas alabanzas que te adoran, que te exaltan, que te glorifican, que te alaban, Señor. Ayúdanos. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela, guárdala, cuídala, restáurala, sánala, Señor, por completo.
y ayúdanos en todos los planes que tenemos. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos de tu gracia. Nos ponemos, Padre, todos en tus amorosas manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.